La noticia de la sequía que se vive en La Guajira inunda los principales medios de comunicación del país. Imágenes impactantes recorren las redes sociales y fue así como los colombianos se enteraron del drama de los guajiros. Algunos sintieron impotencia y tristeza, pero otros decidieron hacer algo para ayudar. La campaña de Una Gota de Agua por La Guajira nació cuando estuvimos mirando en los medios de comunicación nacional que estaban viviendo esta situación pues tan fuerte de sequía. Escuchamos que en la parroquia Nuestra Señora de la Consolata en Medellín estaban haciendo la convocatoria para la recolección del agua y ahí fue donde nació. Nuestro municipio no se había hecho presente, estábamos viendo que habían varios municipios del oriente que ya también se estaban vinculando a la recolección del agua y ahí fue donde nació. Era como más un punto donde se pudiera recoger el agua, no pensamos que iba a ser algo tan grande. Todo nació de una familia cejeña que comenzó una pequeña convocatoria por las redes sociales. Allí invitaban a los cejeños a donar una gota de agua por La Guajira, una gota de vida. Lo que no esperaban era que la solidaridad de los cejeños se derramaría de tal forma que se tuvieron que destinar varios puntos para la recolección del líquido vital. Empecé simplemente convocando a la gente de La Ceja que empezaran cada persona por Facebook a regar en sus perfiles que se estaba haciendo una recolección. Eso fue un jueves, eso fue el jueves 30 de julio y por la noche empezamos a recibir las primeras bolsas de agua. Me di cuenta que había varias personas que yo no tenía en mi perfil, que yo no tenía de amigos en mi Facebook, que ya también tenían conocimiento. Pensé que era que habían varias campañas en el municipio y no, me puse a mirar y era que el mismo mensaje que yo le había mandado a todos mis amigos era el que tenían las otras personas. Entonces de un momento a otro se fue regando y me sentí muy bien, muy contenta cuando me di cuenta de que la convocatoria estaba tan grande y que la gente empezó y que ya los medios de comunicación de acá de La Ceja, las emisoras, el canal, La Ceja TV, me empezaron también a llamar para colaborar con entrevistas, en qué consistía la donación del agua, como para dar a conocer mucho más lo de la campaña. Cuando la campaña llegaba a su punto de recolección más alto, comenzaron a surgir inconvenientes para que el líquido llegara a su destino final, problemas con el transporte y problemas como que el gobierno pidió que los colombianos se abstuvieran de donar agua porque ellos tenían otros procesos para atender la emergencia, pero esto no fue un obstáculo para que los cejeños movidos por la solidaridad llevaran este líquido hasta el departamento de La Guajira. Y fue así como algunos de los promotores de esta campaña decidieron ir personalmente a entregar el agua recolectada a las personas que la necesitaban en La Guajira y así enfrentar personalmente los obstáculos que en el camino se presentaran. Nosotros teníamos que hacer entrega del agua el 3 de agosto, por eso el 2 de agosto se hizo la recolección del agua aquí en el parque principal y el 3, que era domingo, teníamos que partir hacia Medellín o hacia la base aérea a entregar. Yo hice los contactos respectivos para poder hacer la entrega del agua y nos topamos con una super sorpresa. En la base aérea ya estaba el almacenamiento todo copado porque todo el oriente y Medellín estaban trayendo el agua a la base aérea y ellos no podían transportar toda la cantidad de agua. Incluso ya habían buscado otro lugar en Río Negro, que es en el Colegio Industrial, donde también estaban almacenando el agua que llevaban hasta la base aérea. Entonces, ¿qué íbamos a hacer con casi 6.000 litros de agua que ya teníamos acumuladas? Entonces mi mamá es muy sabia, ella dijo, pues si no podemos llevarlo a la base aérea, entonces hagamos una convocatoria entre las personas más pudientes del municipio para que nos colaboren con el transporte. El transporte nos estaba costando 2.300.000, lo logramos encontrar mucho más económico pues por 1.800.000, por lo mismo, porque era una obra de caridad la que estábamos haciendo y al final no teníamos como los recursos para poder transportar el agua. Haciendo la convocatoria pues con varias personas de nuestro municipio, algunos muy incrédulos en esta parte porque ya no era agua sino dinero, era una parte ya económica que mucha gente como que no le gustan que toquen ese punto. No fue tan buena la acogida como cuando la recolecta del agua, sin embargo logramos recaudar 850.000 pesos, de los cuales pues el resto ya salió de parte de mi familia y de nosotros.
Fue así como Kelly Valencia y su madre iniciaron el recorrido por tierra para lograr que la campaña culminara con éxito, un camino largo de más de 20 horas donde no sabían qué iban a encontrar, un lugar desconocido para ellas, pero por el que habían movilizado a cientos de personas. Nosotros, para poder hacer la entrega del agua, nosotros no sabíamos a qué parte íbamos a llegar, ninguno de nosotras, ni mi mamá, ni mi familia, ni yo conocíamos La Guajira, no sabíamos cuál era el punto más afectado. Entonces decidimos hacer contacto con la diócesis de La Guajira. En la diócesis está Monseñor Héctor Salá. Monseñor estuvo de rector en el Seminario Cristo Sacerdote acá en La Ceja y lo recuerdan mucho acá en La Ceja. En ese tiempo mi papá hizo la capilla de Cristo Sacerdote, entonces ellos dos se pusieron en contacto y otra sorpresa mayor, él tenía un caserío cerca a Río Hacha, a 20 minutos, donde habían 1.500 personas damnificadas por el agua, es un caserío indígena. Allá decidimos que iba a ser el punto pues de entrega del agua y nos pusieron en contacto con el secretario de la Pastoral Social. Ellos estaban haciendo pues un trabajo con esta comunidad y todo porque la situación cultural es muy complicada. Entonces ya con este contacto decidimos que allá íbamos a llegar, ellos nos acogieron, fueron los que nos recibieron, llegamos a la Pastoral Social y luego de que llegamos después de un largo viaje porque eran 26 horas de camino, llegamos a la Pastoral Social y de ahí nos dirigimos al caserío que quedaba a 20 minutos. Fue una sorpresa muy grande pues porque eran personas indígenas, no todos hablaban español, había un traductor, la Pastoral Social nos colaboró muchísimo. Entonces, ¿cuál era la idea? Era dejar el agua ahí, explicarles de dónde venían, explicarles que era un agua totalmente potable y que ellos supieran pues que la podían usar tranquilamente, que no era para los animales, que no era para la planta, que era para ellos y para el consumo de ellos. Voy a presentar a la señora Zoraida y su hija Kelly. Ellas han recaudado, comprado, buscado agua desde Medellín y han venido a traérsela a esta comunidad para atender esta crisis de emergencia a través de la Pastoral Social en favor de toda la población. Hoy, repito, estamos en Cucurumana por solicitud de la Mesa de Crisis Departamental. Y allí, cuando las imágenes que veían en los medios de comunicación se volvieron tangibles, cuando las personas sedientas estaban frente a ellas, cuando el calor se sentía más que nunca, allí fue que entendieron que lo que habían hecho estaba bien. Mucho gusto, Zoraida Ríos, venimos de cerca de Medellín, de un pueblo que se llama La Ceja, Antioquia. Mi hija fue la promotora la que empezó a gestionar el agua, a recolectarla para traerla acá para ustedes. Empezamos el jueves pasado, estamos muy contentos de haber llegado acá con esta labor tan linda, esperamos que podamos poder servir a ustedes. Sé que en La Ceja se van a poner muy contentos porque vinimos hasta aquí a traerles el agua, que eso es lo que ellos querían, porque ellos decían, nosotros donamos el agua y el agua no llega y la gracia es saber que en realidad sí llegó y que especialmente estamos aquí con ustedes, especialmente el día de hoy. Nos sentimos muy contentos. Kelly. Y así el objetivo de la campaña se cumplió, llevar el agua recolectada a algunas de las tantas personas de La Guajira que hoy sufren la inclemencia de la sequía. Pero la tristeza y la necesidad de hacer más por esta población fueron el equipaje con el que llegaron estas cejeñas después de dar la vuelta e iniciar el camino de regreso, porque La Guajira necesita más que una gota de agua. No fue una buena sensación porque pensamos que podíamos hacer mucho más por ellos. Para nosotros es muy difícil entender que ellos sufren tanto. Nosotros tenemos agua, nosotros podemos buscar comida de una forma mucho más fácil, pero ellos no. Ellos están en una situación muy crítica, los niños van y estudian y caminan de 20 minutos, 30 minutos, una hora para poder llegar a la escuela.
y ver que esos niños llegan allá y se desmayan porque no han comido nada, no han tomado nada, se tienen que devolver para sus casas con el estómago vacío, si se quedan en sus casas tampoco comen ni toman nada. El gobierno hace 8 o 5 meses no les da la alimentación escolar, entonces es muy duro. Es una sensación de qué rico poder hacer más por ellos, que tampoco es lo que se les llevó, que para nosotros los ejeños es demasiado, pero para ellos es simplemente un pasabocas.